¿Qué se siente al recibir la noticia que cambia tu vida por completo? ¿Cómo se enfrentan las familias a la discapacidad? ¿Qué dudas, miedos e incertidumbres surgen cuando de pronto todo parece incierto? ¿Cómo transformar el miedo en esperanza? Esto es Capaces de Todo, un podcast dirigido por Pilar García de la Granja, con la colaboración de Fabiola Martínez y Melissa Tuya, que nos invita a caminar juntos en el viaje de las familias que viven con la discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí y bienvenidos de nuevo a Capaces de Todo, este podcast en el que Fabiola Martínez, Melissa Tuya y yo misma, Pilar García de la Granja, intentamos acercaros cada semana un poquito más el mundo de la discapacidad, las personas, los profesionales, las familias, las organizaciones que están detrás de todo este mundo para daros herramientas que os permitan manejaros mejor en este mundo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre la discapacidad sobrevenida. Fabiola, ¿qué tal? Cuéntanos. Sí, Pilar. La discapacidad en ocasiones acompaña desde el nacimiento, como fue el caso de Quique, pero en otras muchas es sobrevenida. Nadie está libre de que un accidente de tráfico en la piscina o cerebrovascular ponga la vida del revés. Convierta a cualquiera de nosotros totalmente independiente y sano en una persona dependiente y obligada a reconstruirse. El más frecuente es el daño cerebral, que afecta en España a casi 450.000 personas y que puede impactar a cualquier edad. Madre mía, la verdad es que los datos son tremendos, ¿no? Porque tú no estás preparado para tener un daño cerebral agudo y que te haga ser eso, ¿no? Un discapacitado que sobrevive. Un dependiente total de otras personas que tienen que mirar por tu vida, por tu salud, por tu aseo, alimentación. Es terrible. Por eso es tan estupendo que vayáis a charlar con Ana Cabellos, ¿no? Que ella es la presidenta de FEDACE. Recientemente ha cambiado su marca Daño Cerebral y representa a más de 50 entidades y cuyo objetivo es conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Fíjate, gran parte de su vida personal, Fabiola, y profesional se ha desarrollado en Castilla-La Mancha, en donde es directora general, Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha. Y para hablar con ella, dado que su marido tiene daño cerebral desde hace año y medio, pues si te parece bien, invitamos a Melissa que venga y charláis con ella. Gracias, Pilar, y gracias, Ana, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en Capaces de Todo. Qué bien que has venido, muchísimas gracias. A vosotras por invitarme, es un placer. Para nosotras también. Mira, te quería preguntar, en primer lugar, ¿podrías contarnos un poco tu relación personal y profesional con el daño cerebral? ¿O debería decir lesión cerebral? ¿O cómo? Vamos a hacerlo como daño cerebral, que sí, creo que es más correcto. Pues mi relación con el daño cerebral empieza en el 2001. Yo tengo un familiar que tiene un accidente de tráfico con un camión y eso le genera un daño cerebral bastante importante. Está en coma varios meses y luego tiene pues un despertar de los que llamamos complicado. Y sus padres, que son familiares míos, intentan encontrarle un recurso, intentan encontrar rehabilitación para esta persona. Estamos hablando de dos personas conocidas en el entorno, que son Mari Carmen Cabellos y Miguel Pereira. Personas que, pues él era secretario general de Fundación 11 y ella había sido directora del ISESO, es decir, estamos hablando de personas que tenían, que sabían moverse, ¿no?, por la administración y que tenían cargos importantes y no encuentran nada, encuentran muy poquito. Entonces, a partir de ahí, yo en ese momento estaba trabajando también en la Fundación 11, nos ponemos a hablar y ellos se dan cuenta que hay que unirse para montar una asociación o para montar algo que reivindique los derechos, y yo pues me pongo con ellos. En ese momento simplemente en la parte más de administración, pues para ayudarles con toda la parte documental, y luego ya poco a poco me voy metiendo, voy conociendo mucha más gente, voy trabajando mucho con el que es mi primo, ¿no?, de mi primo, y veo las dificultades que tienen y ya entré y ya no pude salir. Lo que suele pasar. Sí, encuentras una causa y nos convertimos en eso, mujeres con causa. Claro, porque
viendo como unas personas que tienen posibilidades de llegar a muchos recursos porque conocen el sistema y porque han trabajado muchísimo dentro de ese sistema y ellos no encuentran, te pones en la piel de todas esas familias que hay que no tienen esos recursos, pues cómo estarán pasando ese peregrinar, ¿no? Del que yo llevo hablando mucho tiempo. Y claro, a partir de ahí dices, pues me tengo que meter hasta el fondo. Y empecé trabajando en la asociación, primero de manera voluntaria y luego ya dirigiendo la asociación, que era todavía pequeñita. Y bueno, hasta el día de hoy que estoy hablando de Daño Cerebral Castilla-La Mancha, que soy su presidenta. Qué bien, pues enhorabuena, porque hace mucha falta. Ya no solo porque las personas que al final acaban teniendo la discapacidad en casa no tengan recursos, sino porque muchas veces hay mucho desconocimiento sobre los recursos los derechos que tienen, ¿no? Para acceder a algunos recursos. Y eso es un vacío que hay ahí de información importante. Yo creo que el primer paso que en toda discapacidad, pero no una discapacidad sobrevenida como es el daño cerebral, el primer punto importante es la información. Eso es básico, porque cuando tú te encuentras con una situación de golpe de la noche a la mañana, porque estamos hablando que esto es, el daño cerebral viene de una lesión que es súbita, que es de pronto, ¿no? Y te encuentras con que no sabes muy bien qué hacer, con que tú hablas con las personas que se supone que te tienen que orientar y tampoco lo saben muchas veces, Sí. ¿no? Te puedes encontrar con gente que tiene pues que quieren ayudarte, que se están tal, y tampoco saben muy bien qué decirte y hacia dónde orientarte. Entonces, si partimos de esa base, pues al final todo lo que luego viene, una vez que te dan el alta en el hospital, una vez que ya ves que esto requiere una rehabilitación mucho más intensiva, etcétera, etcétera, y te encuentras en un desierto en el que no hay realmente información. Y también he de decir, hemos avanzado muchísimo, o sea, desde que yo empecé en esto y desde que las otras entidades empezaron a trabajar en daño cerebral, hemos avanzado mucho, o sea, no hay color. Pero aún así, la gente que viene nueva, las familias que vienen nuevas, nos siguen diciendo exactamente lo mismo. Sí. La soledad que han sentido en esos primeros momentos, el no saber qué va a pasar. Se encuentran perdidas, ¿no? Y que nadie les ha ayudado. No estoy hablando de por no querer hacerlo, no, por desconocimiento, porque bueno, pues en el hospital hay otras prioridades y se hacen esas prioridades, pero no se hace esta. En ese sentido, teniendo en cuenta que además hablamos de muchísimos afectados, son 140.000 al año, si no recuerdo mal. Hay ese espíritu asociativo. La gente cuando tiene daño cerebral, tiene ese impulso por asociarse, por unir fuerzas, por buscar recursos de esa manera. Esto ha tenido también el paso del tiempo ha hecho mella en los movimientos asociativos. Hubo una época, sobre todo al principio de los movimientos asociativos, en los que la gente lo veía como la forma de conseguir defender sus derechos, de conseguir más recursos, y ahora la cosa ha cambiado un poco. Somos un pelín más individualistas. Con esto no quiero decir que una vez que las personas que tienen este problema conocen el movimiento asociativo, sí quieren formar parte de ello, ¿no? Sí quieren formar parte de esa lucha. Pero es cierto que ahora cuesta un poquito más. Ahora es cierto que sí forman parte de las asociaciones, forman parte del movimiento asociativo, pero también tienen una visión más de que les soluciones el tema a ellos o a su entorno, ¿no? A su entorno cercano. Y yo no lo veo tampoco como una parte egoísta, sino como que no educamos a la gente en lo que significa el movimiento asociativo. Nos cuesta muchísimo. Yo creo que es un problema que también tenemos que hacernos mirar las asociaciones, ver cómo podemos trasladar que si estamos juntos conseguiremos muchas más cosas. Que yendo por libre es muy complicado, vas a solucionar tu problema nada más, pero que el día de mañana eso al final no hemos conseguido implantar por protocolos, recursos, etcétera, y que el movimiento asociativo es el que realmente puede vehicular esa fuerza para que la administración y quien tenga las competencias y quien tenga que poner remedio pueda poner soluciones a los problemas. Y eso nos está costando un poquito. Pero quizás es una cuestión de que en el día a día la asociación no da esos resultados o esas soluciones que las familias o las personas que tienen el daño cerebral necesitan, ¿no? Igual es desconocimiento mío también, pero normalmente las asociaciones cuando promueven iniciativas así importantes donde hace falta
manifestar un volumen, que es importante saber a cuántas personas está llegando esta medida, casi nunca lo notamos las personas que lo vemos a largo plazo. Imagínate un cambio de ley, una modificación, una ayuda importante. Es como que formamos parte del bulto, pero luego nos cuesta mucho ver el beneficio de ese esfuerzo. Somos un poco cortoplacistas, entre todos, o sea, aquí me incluyo yo la primera. Claro, es lo que tú has dicho. Ahora nosotros estamos luchando como daño cerebral estatal, estamos luchando por algo que creemos que es importantísimo, que es tener un código al alta, ¿no? Cuando tú tienes un daño cerebral, que al final salgas del hospital con tu diagnóstico, como todo hijo del vecino que va al hospital, ¿no? Esto es una lucha que es a largo plazo, a larguísimo plazo. Llevamos con esto años. ¿Y se verá? Pues yo creo que sí. Yo creo que al final conseguiremos esto. Pero claro, la gente que ahora mismo está en la asociación, que tiene a su marido, a su hijo, a su padre, con un daño cerebral que necesita rehabilitación intensiva, esto le viene un poquito largo, ¿no? Dice, sí, yo te ayudo, yo te apoyo. Claro, pero no es... Pero para eso estamos las asociaciones. Yo creo que tenemos que dividir, ¿no? Tenemos como dos patas, ¿no? Las asociaciones y las federaciones tenemos dos patas. La pata de prestación de servicios, que también debo decir, aquí hago un pequeñito inciso, que nosotros desde Daño Cerebral Castilla-La Mancha nacimos para no hacer lo que es obligación de la administración. Es decir, en principio nosotros no íbamos a prestar servicios, pero al final, bueno, pues la vida te lleva, pero es que tú te das cuenta que tienes que hacerlo. Pero es que si luchas y reivindicas que eso lo tiene que hacer la administración y todos ponemos la fuerza en eso, al final la administración lo pondrá. Pero ¿qué pasa? Que lo pondrá, como hemos dicho antes. Claro. A un largo plazo que no te lo puedes permitir. Es que en ese pulso pasan muchos años y no puede la persona en lesión o daño sigue ahí esperando a ver qué pasa. Por eso al final, bueno, tienes que cambiar un poco el chip y hacer eso. Entonces tenemos esa pata, ¿no? De prestadores de servicios y de apoyo directo, de programas de atención directa en todas las vertientes que se te pueda ocurrir. Pero nunca debemos perder esa parte de defensa de derechos. Sí. Y porque ahí es donde vamos a conseguir las cosas a largo plazo. Claro. Y en ese equilibrio es donde tenemos que estar, dándole a las familias y dándole a los usuarios y a las personas afectadas lo que necesitan en este momento en la medida de nuestras posibilidades, que también esto tiene una conversación muy larga, pero reuniéndonos con la administración, aportando conocimiento, gestionando ese conocimiento y demostrándole a la administración y demás las bondades y la necesidad de la generación de recursos, de los cambios legislativos, etcétera, etcétera. Esas dos patas tienen que ser lo que nos guíe a las asociaciones. Y lo que decía yo antes, que sí tenemos que hacernoslo mirar, es ser capaces de trasladar esto que os estoy contando a las familias para que nos ayuden, para que nos apoyen, para que cuando vamos a algún sitio a hablar con alguien que pueda tener competencias en este sentido, podamos ir más acompañados, ¿no? Claro. Que también entiendo que luego el día a día y todo lo demás nos come a todos, ¿no? Pero sí, siempre es bueno, ¿no? Que venga una familia acompañada a contarlo, porque yo lo cuento, pero en mi caso en concreto, que soy familiar de una persona con daño cerebral, mi primo ahora mismo no tengo esa relación no tan directa, sino porque por suerte es independiente, ¿no? Después de mucho luchar hemos conseguido ser independiente. Pero hay gente que lo tiene en casa, que está luchando, que está viviendo, y entonces es bueno que eso se lo trasladen a la administración, que lo vean, claro, que lo escuchen, ¿no? Y eso es lo que decías tú, ¿no? En largo plazo, pues ahí tenemos que estar jugando nosotros, ¿no? Para no perderlo nunca. Te escuchaba y la verdad es que cuando hablas con asociaciones te das cuenta de hasta qué punto están asumiendo una responsabilidad que es de la administración pública. Realmente les estamos, igual que los cuidadores no profesionales en sus casas y demás, estamos dando una respuesta que no correspondería a nosotros, que correspondería a las administraciones públicas. No sé si en vuestra asociación además es una dificultad añadida un reto, el hecho de que el daño cerebral pueda ser tan distinto en sus manifestaciones, porque además de sus múltiples causas, de poder venir a cualquier edad, no es lo mismo que le suceda a un niño que le suceda a una persona muy mayor, puede que tenga unas secuelas sensoriales, físicas, cognitivas, todo ello mezclado de una u otra manera, es al final una lesión en la computadora que nos rige. Claro, esa es realmente la dificultad. Perdón. La dificultad del daño cerebral es la cantidad de secuelas diferentes que puede tener. Tú ten en cuenta que, como muy bien has dicho, una persona con daño cerebral puede ser que físicamente no se le note absolutamente nada.
¿no? Físicamente esté perfecto, a lo mejor le notas poquito, pero cognitivamente tiene todas esas secuelas invisibles de las que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues sus problemas de orientación, problemas de memoria, problemas conductuales, que hasta que no pasa nada no ponemos remedio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos en el otro lado, pues una persona que está en un estado vegetativo. Y entre medias, toda la gradación que queramos, ¿no? De físicos sensoriales. Atajar eso y trabajar con eso es muy complicado. Y no solamente complicado, sino que es muy caro. ¿Por qué? Porque necesitas un equipo multiprofesional, necesitas un espacio suficientemente grande que quepan todas las profesiones y necesitas mucho conocimiento de qué es lo que estás trabajando. Porque estamos hablando de que los fisioterapeutas que vienen a trabajar con daño cerebral no vale que sea un fisioterapeuta normal que hace su trabajo maravillosamente bien, no, yo necesito que sea un especialista en neurológicas. Claro. Yo necesito que el logopeda sea especialista también en neurológicas, que entienda que esa persona no mueve el brazo no porque tenga ninguna lesión, a lo mejor ni le duele, es porque su cerebro no está dando esa orden. Y además está allí y hoy te mira y dice, pues hasta aquí hemos llegado, no voy a hacer nada. No, o sea, pues todo eso tiene que conocerlo. Todo eso que hace que los recursos que las entidades podemos poner al servicio de las personas son finitos. Porque tenemos el presupuesto que tenemos y esto es muy caro. Entonces tú te encuentras con una problemática muy importante y que necesitas el apoyo de la administración, porque como muy bien has dicho, estamos haciendo un servicio y una atención que debería ser prestada directamente por ellos, ¿no? Porque estamos, pues somos prestadores de servicios públicos, como subcontratados, ¿no? Entre comillas, estamos subcontratados y esa dificultad y esa especialización que se necesita, pues como digo, es muy cara. ¿La administración lo hace? Pues lo hace en la medida de sus posibilidades o en la medida de su interés, ¿no? Que eso también tiene mucha conversación. Pero nosotros tenemos que aplicar la mayor parte de nuestros recursos, lógicamente, a esa atención. Y eso dificulta muchísimo la tarea. Pero para eso estamos. Yo creo que las personas que tienen daño cerebral necesitan tantas atenciones y tantas ayudas y prestaciones que recaer todo ese peso en el gobierno o en es muy difícil. O sea, quiero reivindicar también la necesidad de que existan asociaciones y fundaciones que puedan aportar. Porque es verdad que si no existen las asociaciones, ¿cómo cambiamos leyes? ¿Cómo demostramos que estamos agrupados, que somos muchos, que hay muchas cosas que se pueden hacer y que el gobierno no las está viendo? Entonces, bueno, yo dejaría un pequeño espacio también para las asociaciones Sí, yo no quiero quitarlas. Sí, yo creo que las asociaciones, por desgracia van a ser siempre necesarias porque la administración nunca va a poder cubrir todo, ¿no? Porque es muy caro. El problema está en que consideramos que debería poderlo cubrir todo. O sea, si nosotros, como asociaciones, dedicarnos a esa defensa de derechos, a estar pendientes de que no se vulnere ningún derecho, que estemos pendientes de que la atención que se da en esos recursos públicos sea la adecuada. Es decir, las asociaciones pueden tener muchas otras misiones que no ser prestadoras de servicios, que no convertirse en un momento dado en empresas prestadoras de servicios con la dificultad que eso tiene, ¿no? Y con los costes añadidos que eso tiene. Por supuesto, hoy en día esto es una utopía. Claro. No, eso sí. Ahí voy. A veces queremos que cubran todo y luego también está la calidad de lo que cubren. Por supuesto. O sea, sirve de poco que te den 1 hora a la semana, por ejemplo, de logopedia o de fisio, cuando tú vives con la discapacidad todos los minutos de tu vida por los años que te queden. Entonces, bueno, sí decimos cubre, pero ¿cuánto cubre? Claro, y ¿sabes? ¿Y qué calidad tenemos de esto? Pues bueno, yo creo que en eso ahí tenemos una responsabilidad. También hablo por la parte que me toca de la Fundación Quique Osborne y considero que también hacerles un pulso hace que intenten hacer las cosas mejor, ¿no? Eso tiene una doble lectura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora mismo las fundaciones, las asociaciones somos completamente necesarias. Tenemos que prestar ese servicio, porque si no, de momento no lo va a hacer. De momento no hay quien lo Pero cubra. tenemos que ponernos, yo creo que esa utopía, ¿no? Ahí a lo lejos de conseguir encontrar el punto en el que la administración empiece a generar recursos. Claro. A lo mejor en ciertas fases, ¿no? A lo mejor luego ya cuando es más crónico ya podemos entrar nosotros. Todo se puede ir hablando, pero
ese estar encima de ellos por la calidad y porque lo que se presta sea lo adecuado y demás, eso lo hacemos yo creo que en el día a día, que te voy a contar. O sea, Sí. tú mandas a tu familiar por suerte, cada vez la administración está siendo un poquito más consciente de la necesidad, sobre todo de ciertas fases del daño cerebral, de que tienen que entrar ellos y de que tienen que ese servicio es inviable económicamente que se haga desde las familias, porque económicamente no es viable, sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo cuando te dan el alta. Y la administración está empezando a entrar, ¿no? en eso, y está sobre todo hablando mucho con nosotros, con Daño Cerebral Estatal y con las entidades de base, para poner en marcha recursos, ¿no? Más financiados por la administración. Y tenemos que estar vigilantes. Claro. O sea, tenemos que estar vigilantes porque a mí no me vale lo que tú estás diciendo. Montamos un centro estupendo y maravilloso de atención a personas con daño cerebral, pero le damos el alta a los 2 meses en un subagudo. Claro. Pues perdona que te diga, hemos hecho un pan como 2 tortas. Ah. Es que hay mucha lista de espera, si yo te estoy entendiendo, pues a lo mejor la solución no es darle el alta a esta persona a los 2 meses para que entre otro, sino abrir algunos recursos más de esta misma categoría, ¿no? Y hacer seguimiento Y hacer de esa seguimiento. persona. O sea, que nosotros proponemos soluciones a todo lo que nos van diciendo y estamos, como tú dices, ojo avizor de que todo lo que se haga, pero no solo en la administración pública, también en las entidades privadas. Que luego hay mucha gente que se monta, si yo te voy a hacer la atención y tú dices, bueno, vamos a ver, déjame que lo dude. Hablaba con el doctor Joseph Fins, que es un neurólogo estadounidense que es experto además en daño cerebral, al que tuve la suerte de entrevistar hace poco. Y él me contaba de Estados Unidos algo que coincide con lo que yo he vivido con mi marido aquí, que es la fase inicial en la que se produce ese accidente, un accidente que puede ser un aneurisma, como en el caso de mi marido, que puede ser un accidente de tráfico. La sanidad, las UCIs lo dan todo, sobre todo si estamos hablando de una persona joven. Lo dan todo. O sea, mi marido estuvo 3 meses y medio en la UCI. Le intervinieron 7 veces. Le pusieron 3 válvulas ventriculoperitoneales, que cada una de ellas valía lo que un coche. O sea, que realmente en esa fase lo dan todo y no lo miran. Y está bien. O sea, es lo que debe ser. Pero choca muchísimo con esa segunda y tercera fase de rehabilitación necesaria, una segunda de rehabilitación más aguda, más intensa, en la que los recursos ya escasean, pero la crónica ya es el páramo y el desierto, que entiendo que ahí es una de vuestras luchas principales. Pues fíjate, efectivamente en la crónica es una lucha porque es el páramo, lo que tú has dicho, pero en la subaguda también. O sea, la subaguda, las personas que han tenido suerte y que a la alta hospitalaria les han podido derivar a un recurso como puede ser el CEADAC o en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el IEN de Guadalajara, en Cataluña, el Goodman, es decir, hay sitios, ¿no?, donde derivar a las personas, pero hay muy pocos. O sea, hay muy pocos para el número de personas que tienen daño cerebral al año, que tienen lesiones que les genera luego discapacidad, hay muy poquitas plazas públicas. Entonces, esa fase subaguda es primordial, porque lo que tú trabajas en esa fase y el tiempo que tú estés trabajando va a decidir o va a definir cómo va a ser su vida después y cómo va a poder enfrentarse al día a día y a la vida. Entonces, esta primera fase que además ya se sabe que tiene que ser, pues, si es por un traumatismo, tiene que ser más o menos un año y algo, y si es por un ictus o algo, es lo más estudiado, estas 2 causas, ¿no? Pues 8 o 9 meses, siempre va a depender de las secuelas, etcétera, etcétera. Es que es primordial. Entonces tú estás en el hospital, te están atendiendo, como tú dices, ¿no? Estás en la UCI el tiempo que sea necesario, ahí no se van a escatimar gastos porque van a salvarte la vida y te van a dejar lo mejor posible. Pero te van a dar el alta, si tienes la suerte te van a derivar, si tienes un poquito de menos suerte te van a dar unas sesiones ambulatorias, que bueno, no van a estar mal, de fisio o de logo si lo necesitas, pero luego te vas a ir a tu casa y se ha acabado. Y hay muchísima gente que sale del hospital directamente para su casa, porque nos llegan a las asociaciones que les acaban de dar el alta y tú les miras y dices, pero ¿cómo te han podido dar el alta sin darte una solución alternativa de atención intensiva? Porque es lo que necesitas. Pues porque no hay recursos. Hay desconocimiento y falta de recursos. Entonces, nosotros ahora mismo, yo estoy muy empeñada en conseguir que esa fase subaguda, que es tan importante, no sea la locura que está siendo ahora mismo de la gente llevándote a una persona a tu casa con una discapacidad muy importante. Las familias inicialmente no estamos preparadas para esto, no conocemos qué es lo que tenemos que hacer y te llevas a esa persona a tu casa sin y saber qué hacer. y hasta aquí hemos llegado.
Si has conocido a una asociación de tu entorno que trabaje y demás, fenomenal, porque por lo menos algo te va a orientar y algo te va a ayudar y seguramente te puedan dar algún servicio. Pero es que esto lo que necesita esta persona ahora mismo es estar ingresada en un hospital de rehabilitación, en un CEADAP, Exacto. en un IEL. Y eso es lo que tenemos que luchar para que haya uno o unas unidades, por lo menos. Ya no hablo de comunidad. A ver, al principio hablábamos de uno en cada comunidad autónoma. Es que debería haber uno en cada provincia. Porque luego encima, si vas al CEADAP, fenomenal, pero es que a lo mejor es de Nerpio del Tajo. Claro. Y el viernes tienes que ir a tu casa y vuelves el domingo. Que bueno, que es que tiene que ser así, no estoy criticando ese formato, pero al final no es realmente la rehabilitación que debería haber. Si tú vives en, yo qué sé, pues en un pueblecito de La Rioja o en un tal, tú deberías también tener acceso a esta rehabilitación, porque unos sí y otros no. Pues yo creo que la crónica tenemos que lucharla, claro que sí, y en eso estamos, pero yo creo que la subaguda también es muy importante. Ana, y entonces, ¿cómo definirías la situación de esa rehabilitación posterior en España? Pues lo que te acabo de decir, sí. Pues desastre absoluto. Desastre absoluto no quiero decir tampoco desastre absoluto, porque es verdad que se están dando pasos. Es verdad que yo creo que la presión que ejercemos las entidades y las propias personas con daño cerebral y sus familias está empezando a ver un poquito de fruto. Sí se están abriendo, no centros, porque centros hay los que hay, pero sí se está concienciando un poquito la administración, por lo menos en la apertura de esas unidades, ¿no?, que yo espero que empiecen a ser generalizados. Hay comunidades autónomas que, gracias a la colaboración con las entidades del tercer sector, con las asociaciones de daño cerebral, están empezando a trabajar también estas en subagudo, ¿no?, y en aportar esa rehabilitación mucho más intensiva, porque si estás cerca de tu casa sí te lo puedo dar ambulatorio, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que vamos avanzando. Pero ¿Y en la fase crónica? El que demos las entidades. En la fase subaguda, como te digo, estamos ya viendo un poquito de luz, pero sigue siendo completamente puntual, ¿vale? O sea, eso sí quiero que quede muy claro, y además hay unas diferencias por comunidades autónomas bestiales. O sea, estamos en un país en el que hay ciudadanos de primera y de segunda en lo que a rehabilitación. Es que eso es una gran barrera. Yo no entiendo por qué en lo que respecta a la salud, y ya hablo en general, cada comunidad lo gestiona de una manera diferente. Pues porque están las competencias transferidas, porque tenemos un sistema de comunidades autónomas y la educación, la sanidad y demás. Pero habría que unificar algunas áreas que son fundamentales, como la salud, por ejemplo. Sí. Yo creo que creo que la salud no es... por lo menos son los mínimos, ¿no? Que claro, nosotros le hablábamos hace muy poquito, tuvimos una reunión con el director general de Salud Pública y yo se lo comentaba, digo, yo entiendo que el ministerio, tal y como estamos ahora mismo organizados, el ministerio no puede imponer a las comunidades autónomas casi nada, ¿vale? Eso es competencia de la comunidad autónoma y son muy celosos de sus competencias. Pero aún así, por lo menos unos mínimos, es decir, que una persona no pueda salir de un hospital sin tener una rehabilitación. Que eso sea el mínimo. Y luego ya la comunidad autónoma, bueno, pues tendrá que gestionarlo de una manera o de otra. Pero efectivamente, no hay una unificación, pues porque hay competencias transferidas. Y no solo depende de la comunidad autónoma o de la provincia, muchas veces depende de la preparación que tenga la familia para saber buscar recursos, de la capacidad económica que tenga para poder pagar esos recursos, de dónde vivan, obviamente, como hemos dicho. No sé hasta qué punto la administración os está escuchando vuestras reivindicaciones. Pues yo creo que estamos iniciando un periodo de escucha más activa que en años anteriores. Yo creo que a nivel estatal, bueno, por lo menos nos hemos reunido con ellos y estamos empezando a dar pasos. Es cierto que vamos a ir trabajando cosa por cosa, ¿no? Pero sí yo noto que por lo menos más receptivos están. Ahora bien, estamos en esta fase de escucha. Ahora tenemos que estar vigilantes porque a mí me parece estupendo y maravilloso y tengo las reuniones que hagan falta. Nos escuchamos todos, pero ahora tenemos que pasar a la acción, ¿no? Claro. Porque lo que no puede ser es que lo que tú has dicho, o sea, es tan discriminatorio. O sea, es el decir, no, es que depende. Si yo he tenido un accidente de tráfico y tengo una mutua detrás que puede pagar los 8.000 o 9.000 euros que vale una rehabilitación en un centro privado, que es lo más habitual, pues voy a poder rehabilitarme. Pero si yo no tengo nada de eso y no tengo la suerte de que me deriven a un centro que tenga plaza, que luego también, como hay poquitos, no hay plaza, pues no me voy a tener esa rehabilitación. O sea, es que eso es totalmente discriminatorio. Y si rascamos un poquito y nos ponemos ahí, a lo mejor es hasta ilegal. No me he puesto a ello.
porque estamos más con la parte más de discriminación. Pero yo creo que eso no debería ser así. Entonces, bueno, creo que nos están escuchando. Vamos a ver si lo que ahora mismo son conversaciones de vamos a hacer se convierte en un hacer, de verdad. Realmente, recordando mi experiencia, que la tengo muy reciente, después de la UCI, cuando le pasaron a planta al hospital, que estuvo solo 15 días y fue un desastre, igual que en la UCI todo muy bien, en la planta fue un desastre, pero bueno, fui a hablar con la trabajadora social del hospital para pedirle que me derivara a un hospital de media estancia, y yo pedía Guadarrama, o pedía pues algunos que hay en la zona norte, un poquito más especializados en lo que le pasaba a mi marido. Aunque me pillaran muy lejos, porque yo vivo en el sur de Madrid, pero no pasa nada. Y la misma trabajadora social del hospital pensaba que no se podía, que ella, como derivaba a los 3, 4 más próximos a ese hospital de la zona sur de Madrid, era a esos a los que se podía derivar. Y gracias a mí se enteró que no, que toda la Comunidad de Madrid era accesible si la familia lo solicitaba. Acabamos en Guadarrama, de Guadarrama nos fuimos al CEADAC, ahora estamos en una rehabilitación privada, que es carísima. Pero efectivamente es una discriminación gigantesca en función de los conocimientos, los recursos, las capacidades que tú tengas para adaptarte a esa situación. Es tremendamente injusto. Y una falta de interés también del profesional, ¿no? Se tiene que informar de todos los recursos que hay. Pues no sí. se puede informar porque una familia se lo pida, para eso están ahí, ¿no? Para dar esos recursos. Es que este es uno de los problemas que yo veo constantemente, incluso cuando las familias lo piden porque tienen un poquito de información. El profesional que les toca no siempre está suficientemente formado como o informado como para ayudarlas y guiarlas por el proceso. La mayoría de las veces las familias tiran la toalla porque ven tanta dificultad en esa búsqueda, ¿no? Y en ese hacer valer su derecho que lo dejan por perdido, piensan que no puede ser y viven con su día a día más difícil de lo que ya es, precisamente porque a quien acuden no les da opciones. Y aquí metemos una variable más dentro de todo lo que hemos dicho, que es la persona que te toque enfrente. Claro. Hay gente que tiene interés, hay gente que no tiene interés, hay gente que va a trabajar porque le gusta su trabajo y quiere hacerlo lo mejor posible y a lo mejor en este momento no lo conoce, pero te dice, espérate, que me voy a informar bien y vente mañana. Y hay gente que te dice, pues mira, no lo sé, no tengo ni idea, o esto no se puede hacer. Pues por desgracia también estamos en manos de la persona que tenemos enfrente. Para nosotros siempre ha sido muy importante el tema de la soledad en los hospitales, ¿no? El tema de no tener información para cuando te dan el alta, lo que tú has comentado, ¿no? Si tú no sabes un poquito de esto, pues a veces hay familias que ni sabían que había trabajadores sociales en el hospital. O sea, ni siquiera sabían ese punto, ¿no? Con lo cual ya el resto de la información ni te cuento. Nosotros hemos hablado con algunos trabajadores sociales de los hospitales, de algunos hospitales grandes y demás, y muchos de ellos te dicen que es que, o sea, que hay, pues yo qué sé, me lo invento, 300 habitaciones, somos 2 trabajadores sociales para todo el hospital y de verdad que nos encantaría, pero es que no, o sea, no, esto es uno detrás de otro, esto es uno detrás de otro y aquí no nos da más tiempo, ¿no? Y yo les creo, o sea, en los casos de las personas que hemos hablado, no creo que haya desinterés por su parte. Te puedes encontrar personas, no te digo que no, pero no creo que sea desinterés por su parte. Yo creo que también a veces están tan saturados que no les da la vida para todo. Y si se encuentran pocos casos, pues a lo mejor en ese momento se informan, pero si pasa un tiempo y no reciben ningún otro caso, pues lo dejan pasar. Nosotros estamos poniendo en marcha un programa de estancia en los hospitales, en el que, bueno, pues por suerte estamos ya en 5 hospitales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los que prestamos esa información. Los trabajadores sociales lo saben, son muy conscientes, enfermería también lo sabe. Entonces, cuando hay una familia que tiene un daño cerebral, bueno, pues si quiere y tiene interés, nosotros estamos un día a la semana allí, entonces bajan, nosotros le informamos de lo que necesiten. Muchas veces realmente lo que estamos haciendo también es ventilación emocional y un poquito más. Y bueno, intentamos paliar un poquito esa soledad, ya no tanto para que luego vengan a nuestra asociación, porque no están en ese punto. Las asociaciones, la nuestra en concreto, es más de crónicos, pero sí para que, como muy bien comentabas, cuando tú bajes o cuando tú te informes o cuando te vayan a dar el alta, sepas más o menos por dónde moverte, ¿no? Y también trabajar, pues yo no sé si habéis tenido ese problema, también enterarte muy bien de si has tenido un accidente laboral o un accidente. Los laborales van por otro lado, pero sobre todo de tráfico, y hay una mutua detrás.
saber qué le puedes exigir a la mutua y qué le tienes que exigir a la Es que las mutuas... Esa es otra conversación, ¿eh? Eso necesita un podcast exclusivo para esto. Una duda Sí. que me surge de lo que has estado comentando. Las familias o las personas que están en el hospital, ¿cómo pueden acceder a esa prestación del trabajador social? ¿Lo exigen o sea, lo preguntan a la enfermera o al médico o el hospital lo ofrece? Porque claro, si el hospital lo ofrece, tú por desconocimiento te quedas ahí, luego te vas cuando te dan el alta. Pero si sabes que lo puedes pedir, no sé si todos los hospitales tienen este recurso también, ¿no? Para saber hacia dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer. Dar información útil a la gente que nos escuche. Para las personas que estén pensando, pues yo no sabía que este recurso lo podía exigir. Yo creo que ahora mismo todos los hospitales tienen un servicio de atención al paciente y de trabajo social, todos los hospitales. Solo tienes que preguntar. Es verdad que, según nos comentaron también las trabajadoras sociales, ellos reciben a la gente por 2 vías. El que baja directamente y como tú, Sí. que bueno, pues bajaste y preguntar y demás, que hay gente que lo sabe y lo baja. O porque el propio médico, la enfermera o demás, pues a lo mejor ve una situación un poco complicada y lo ofrece, o habla con las trabajadoras sociales y dice, oye, mira, subiros, porque hay una familia que está en una situación tal, yo creo que no van a bajar a veros, pues porque os les da vergüenza o no quieren dejar, por lo que sea, acercaros vosotros y tal. Y esas son quizá las 2 vías que tienen, pero todos los hospitales tienen ese servicio. Yo no recuerdo que a mí me ofrecieron. No lo ofrecen normalmente. Porque no lo ofrecen. No lo ofrecen, tienes que bajar y pedirlo. Igual que, por ejemplo, estos trabajadores sociales de los hospitales, también por dar información útil, son los que te pueden hacer el testamento vital para que tú decidas qué quieres ser de ti. Y tampoco es algo que sea de dominio público ni que te ofrezcan en el hospital. Si tú lo sabes, tú bajas, hablas con el trabajador social, que es otra de sus funciones, lo dejas consignado en el hospital, que quieres que pase y listo. Pero el problema es eso, que tienes que tener el conocimiento. Claro, si tú no tienes una problemática añadida o el profesional, la enfermera o médico ve que te vendría bien hablar con el trabajador social, a ti nadie te va a decir absolutamente nada. Pero en todos los hospitales hay servicio de trabajo social. Los hospitales grandes, sobre todo, yo no sé ya en los pequeñitos. Sí, a ver, como somos un reino de taifas, como claro, decíamos ya antes. no lo sé, pero en los grandes en todos hay trabajador social. Tú bajas y además que deberíamos bajar siempre que estamos, porque a lo mejor nos estamos perdiendo algo que no sabemos. Entonces a lo mejor sería bueno acercarnos. A ver. Sí, desde luego. A mí, por ejemplo, no me ofrecieron nada. En el de Guadarrama, por Nada. ejemplo, lo que pasa es que en el de Guadarrama tienen una cosa maravillosa, que es donde estuvo mi marido, que es una escuela de cuidadores. Pero claro, tienes que ver el cartel, tienes que fijarte que existe un cartel, y entonces yo tuve que preguntar a la primera persona que pregunté, que era un auxiliar, no sabía. La segunda sí, y ahí te enseñan para cuando te dan el alta, pues cómo manejar a esa persona, que es complicado. En fin. Seguiríamos aquí hablando mucho tiempo, pero tenemos que ir cortando. Como última pregunta, ya ultimísima, hemos hablado con personas que enfrentan la discapacidad desde el nacimiento, enfermedades raras, causas genéticas. En el caso de una discapacidad sobrevenida, que sé que también eres experta, estás en el CERMI liderando este tema, ¿qué características especiales crees que tiene cuando la discapacidad te golpea de esa manera, cuando menos te la esperas, te da la vida al revés? Pues básicamente lo que tiene de sobrevenida, lo que tiene de darle una vuelta completamente a tu vida, en muchos casos de la noche a la mañana, ¿no? Eso es la inmediatez, ¿no? La inmediatez del problema. Entonces tú tienes una vida hecha, formada de una manera, tus estudios, tu trabajo, tu vida, tu marido, tus hijos, tu esposa, tu pareja, lo que sea, y de la noche a la mañana todo eso va a cambiar. Y tú te tienes que adaptar como persona con daño cerebral o otra discapacidad sobrevenida, no tiene por qué ser daño cerebral. Y tu familia se van a tener que adaptar a esa situación de hoy para mañana. Eso, para empezar, es muy, muy complicado. Si ya hablamos que esto te ha sucedido siendo adulto, porque no es lo mismo que te pase cuando eres pequeño o cuando... Como en el caso de Quique. Como en el caso de Quique, las dificultades son diferentes, pero si ya te pasa de adulto, que como sabemos el ictus es el 80% el 70% de los casos de daño cerebral son ictus, si te sucede de pronto, tú tienes que cambiar tu vida. Si tienes un trabajo, que todo vaya bien,
Si no tienes un trabajo, pero lo estás buscando, tienes que saber cómo lo vas a tener que manejar. Y todo eso añadido a el trabajo con tu discapacidad, el trabajo de adaptación del hogar, el trabajo de explicarles si tienes hijos, qué es lo que ha pasado y cómo vamos a llevar eso. Y todo, como siempre digo, de la noche a la mañana. Cuando tú tienes una discapacidad congénita, el sobrecoste, eso, claro, si tienes que dejar de trabajar porque tienes que empezar a atender a esa persona, el coste de terapias, el coste de ayudas técnicas, que hay financiación, que yo no digo que no, pero que el sobrecoste es muy, muy importante. Entonces, todo eso lo tienes que manejar en 2 meses. Cuando tú tienes una discapacidad congénita o una discapacidad que ves venir, entre comillas, yo no digo que sea mejor ni mucho menos, ni peor. Yo lo que digo es que ese periodo de adaptación lo estás teniendo. Ese prepararme para lo que va a venir lo puedo ir haciendo. Con una discapacidad sobrevenida ese periodo no lo tienes. Y además es mucho más de momento desconocida todo lo que sucede después, porque ven la discapacidad por bloques, ¿no? Pues tiene una física, tiene una sensorial, tiene un tal, y tenemos que empezar a unirlas todas para que esa discapacidad sobrevenida sea entendida como un todo, ¿no? Que genera la problemática que viene después. Pues Ana, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Se nos hacen cortas siempre estas charlas. Necesitamos más tiempo. Mucho más. Es que son muchas circunstancias, ¿no?, las que rodean la discapacidad. Estaba oyendo hablar de ayudas técnicas y digo, ahí hay que hablar también de ayudas técnicas. De todo podemos hablar, y yo os agradezco mucho este espacio, de verdad, y que nos hayáis dado voz. Bueno, pues vamos con el resumen de lo escuchado. Es cuando la vida se te da la vuelta, todo se pone patas arriba. Y se pone de patas arriba de múltiples maneras. No es lo mismo una persona con un daño cerebral que no tiene capacidad para hablar, que tiene una afasia, la que motóricamente ha quedado muy afectada y dependiente, o aquella a la que su conducta, su comportamiento se ha visto alterada. Y las familias y esas personas enfrentan una travesía por el desierto llena de injusticias, en función de dónde estén, dónde vivan, cómo sean los recursos de los que disponen. Para eso están las asociaciones, para intentar equilibrar esas injusticias, para conseguir ser escuchadas por las administraciones y que se equilibre la manera de acceder a los recursos necesarios, que todavía son muy pocos una vez pasada la fase aguda. Necesitan nuestro apoyo, necesitan que nos asociemos, necesitan que les demos fuerza para que esas reivindicaciones lleguen a buen puerto y para que esas familias a las que la vida les ha golpeado tan duramente puedan volver a tomar las riendas de sus vidas. Pues sí, y hasta aquí terminamos el podcast 3, pero no antes, si me permitís, quería decir una frase, una cita, que en esta ocasión va a ser el contundente y esperanzador lema de FEDASE. Toda vida salvada merece ser vivida con dignidad. Bueno, los pelos como escarpias. De la dignidad vamos a hablar en los próximos podcasts, y ya sabéis, si tenéis alguna duda, algún comentario, simplemente nos queréis escribir para decirnos que estupendas estamos a nuestra edad, que sepáis que cabaces@20minutos.es es vuestra dirección de correo. Gracias.